Bienvenidos a Cosas en lo que surja. Estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos durante pues el recuento de las elecciones de Estados Unidos. Vente si quieres informarte de todo esto y además proponerme vídeos y demás, o ver cómo los comento, charlar y lo que sea. Vente a Twitch, que está guay. Y me han enviado un vídeo de este progre, que ya comentamos, Alex Saló, de la burbuja inmobiliaria. Y nos va a explicar pues la burbuja inmobiliaria y todo esto. Ya veréis, o sea, no me acuerdo de este vídeo, lo vi hace muchísimos años, y ya veréis la de cosas que va a decir mal. Es que ya me lo huelo desde aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿A que no habla del Banco Central? ¿A que no lo menciona? ¿A que no dice nada del Banco Central? No lo sé, vamos a averiguarlo. A ver. Año 2011. Spain, después de un fiestón padre, está sumida en una resaca económica del copón. No habla del fiestón en sí, no habla de la bajada de tipos de interés de momento. A ver, va, démosle una oportunidad, venga, a ver si habla de ello. El país está jodidamente jodido. Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues... ¿No te acuerdas de nada? Ni idea, macho. Te voy a refrescar la memoria. A esta historia la llamo... De aquellos barros, estos lodos. A ver. ¿Cómo era? Año 1900... Como si... Me encanta porque los progres relacionan la burbuja de los 2000 como si solamente se hubiese invertido en ladrillo, como si no hubiese habido una burbuja de gasto público, como si el gasto del Estado no se hubiese disparado de una manera exagerada. O sea, hemos pinchado la burbuja la burbuja inmobiliaria, la hemos pinchado, pero la del gasto público no, ¿eh? Seguimos gastando más que en plena burbuja. O sea, ojito. Hombre, Karori, no sé cómo pronunciar eso. Gracias por la raid de 27 personas. Pues eso, que no es que esta gente... Bueno, y del Banco Central, a ver si menciona algo. 1998. Un día, el presidente Aznar se dirigía al pádel cuando, de pronto, tuvo una aparición del dios del neoliberalismo. ¡Oh, sus impuestos! ¿Va a intentar hacer ver que la crisis mundial está provocada porque Aznar hizo cosas? Que le reveló en primicia la nueva ley de suelo. Esta ley proponía privatizar el mercado del suelo y fue copiada con entusiasmo por ayuntamientos y autonomías de todo signo político. Su fórmula era simple: si aumentamos el terreno urbanizable y convertimos el mercado del suelo en un negocio superrentable para los empresarios, se multiplicarán las inversiones, se construirán más casas y, como habrá más oferta, bajarán los precios y los jóvenes podrán por fin comprarse una vivienda. Vale. Esto está bien, esto es correcto. Y así fue. Se hizo realidad el Spanish Dream y todos fuimos felices en el país de la gominola. Vale, quizá no fue exactamente así. Vayamos hasta el año 2002. Para entonces, el ritmo de la construcción ya se había disparado. Ese mismo año, Aznar tuvo otra aparición de su dios Yuppie, que le reveló la nueva reforma laboral. La táctica de esta reforma era familiar. Si reducimos los derechos laborales, haremos más atractiva la contratación a los empresarios, estos invertirán más en personal y así reduciremos el paro. Precisamente bajar las regulaciones laborales es facilitar más la contratación y dejar al trabajador más tranquilito. No imponerle tantas cosas y tantas restricciones al trabajar. O sea, es lo contrario, pero bueno. Y así se disparó la demanda de mano de obra y miles de jóvenes enviaron a tomar por culo los estudios para currar en la construcción. Ay, qué malo es Aznar bajando el paro, ¿eh? Que bajar el paro hace que la gente deje los estudios. Por favor, que suba más el paro para que la gente estudie más. Otro tanto hicieron otros miles que llegaron desde el extranjero. Y todos ellos... ¿Se está quejando la inmigración? Vaya. Ellos se apuntaron felizmente al dogma del Spanish Way of Life. Qué rápida pasa. Me sorprende que haya mencionado que gente venía del extranjero y que se permitía eso en la época de Aznar, ¿eh? Me ha sorprendido. Comprar casa. La vivienda estaba de moda. Haga morir de envidia a su cuñado y cómprese un adosado. No sea un vulgar hippie que vive de alquiler y desgrábese una pasta en impuestos invirtiendo en ladrillo. ¿Problemas para declarar su dinero negro? Don't worry, la vivienda No está hablando de los bancos centrales. Luego mencionaré realmente esta historia cómo es, porque esto es alucinante. Era su fortuna. Lo curioso es que la ley de suelo no tuvo el efecto previsto. Al dispararse la demanda de vivienda, el precio de los pisos subió. Y eso, a su vez, disparó el precio del suelo, pues se tasaba en función de los beneficios potenciales, cosa que hinchó aún más el precio final de la vivienda. ¡Oh, por favor! ¿Cómo puedes saber tan poco de economía? No, a ver, está olvidando totalmente el origen. Es que si esto tiene que ver con Aznar, ¿por qué pasó en todo el mundo? ¿Por qué todo el mundo estaba exactamente igual? Esto es ridículo. Lo que pasó es que los bancos centrales bajaron muchísimo los tipos de interés, porque en el 2000, o aproximadamente, no sé exactamente qué año, hubo la crisis, bueno... Esto nos tenemos que remontar a las crisis cíclicas del estatismo y de los bancos centrales. Pues esto es el ciclo económico austríaco, ¿vale?
Pero bueno, empecemos por das.com, ¿vale? Hubo una gran expectación por das.com y todo el mundo invertía en .com y en páginas web y en servicios y no sé qué, cuántos, por los mismos motivos, ¿vale? Que esto. Entonces quebró todo porque, bueno, se invirtió mal porque los tipos de interés eran bajos, entonces, bueno. Entonces hubo una crisis, lo que pasa es que no tan bestia ni de lejos con todo esto. Entonces, ¿qué pasó en Estados Unidos? Que los tipos de interés bajaron. ¿Qué es esto? Es la emisión del Banco Central. El Banco Central empezó a prestar a intereses muy bajos, a prácticamente cero, para pues estimular la economía, las chorradas estas de estimular la economía, que no sirve para nada, que es basura, es fingir que no hay nada. Entonces, esto es los ciclos económicos de, bueno, de la borrachera crediticia. Bajas los tipos de interés, pones el crédito muy barato y parece como que la economía crece, pero es imprimir billetes, es el método venezolano. Entonces, estás imprimiendo billete y la gente empieza a gastar. Las inversiones, o sea, como el crédito es tan barato, invertir tiene más beneficios, por lo tanto, la gente tiende a invertir cada vez más. Inversiones que antes no eran rentables pasan a serlo porque el interés pasa a ser más bajo que lo que o sea, por ejemplo, si tienes un interés al 5% y tienes una inversión al 5%, no te es rentable, pero si el interés es al 0%, porque se está imprimiendo dinero, pues entonces sí que te es rentable esa inversión. Lo que pasa es que lo único que haces al invertir ahí es compensar la inflación, o sea, no estás haciendo nada, pero bueno. Entonces, tú te pones a invertir como loco porque el crédito está regalado con los tipos de interés súper bajos, entonces tienes que meter en algún sitio todo el dinero. Y además, si estás metiendo dinero, pues la gente ve que recibe mucho más dinero. ¿Y qué hace? Comprar y comprar y comprar. Se compraban pisos porque veían que los pisos subían y tal, y bueno. Ay, Dios mío, pero esto es inflación. Esta subida de precios de la vivienda es inflación. Básicamente el precio del dinero está bajando. Porque están imprimiendo dinero. O sea, esto es la misma excusa que cuando en Venezuela dicen que hay guerra económica, que los precios suben porque los malvados capitalistas, es inflación. Ya está. Tú haces una ley de suelo, facilitas el acceso a la vivienda, se construye muchísima vivienda. Y si no hay burbuja inmobiliaria, bajan los precios. Y esto es lo que se ha hecho en Australia. En Australia han bajado un 30% el precio de los pisos porque se ha liberalizado el suelo en gran parte. En un año ha bajado el 30%. Vaya, ¿cómo es que no pasa lo mismo que en España? Pues porque no estaban en este ciclo y en estas cosas. Si tú aumentas la oferta de algo, baja el precio. Oferta y demanda. Si aumentas la demanda, aumenta el precio. Entonces, ¿qué pasaba? Que los créditos estaban muy baratos, se estaba inundando de dinero el mercado, y por lo tanto la oferta subía. Y por lo tanto la demanda de pisos subía. La gente se compraba pisos porque había dinero, había una burbuja crediticia, por lo tanto se compraban muchos pisos. Pero como también había para invertir, había para construir. Y había el suelo, se liberalizaba el suelo y demás. Entonces, ¿qué pasaba? Que la demanda de pisos crecía más rápido que la oferta. Si no se hubiese hecho la ley de suelo, el precio de los pisos hubiese sido una locura. Si no se hubiese construido, sería una burrada. ¿Por qué ahora estamos como estamos? ¿Por qué ahora estamos en una situación mucho peor, que los alquileres y los pisos están subiendo también una barbaridad, pero los sueldos no y demás? Pues porque está pasando lo contrario, o sea, está pasando que hay una burbuja crediticia también a raíz del 2008, porque todas las crisis se solucionan provocando la siguiente, porque lo único que sabe el Estado es bajar los tipos de interés y generar una burbuja. Y entonces lo que se está haciendo es, los sueldos no están subiendo porque no hay burbuja de sueldos, pero que sí que está subiendo o sea, está subiendo la demanda porque, bueno, pues la gente somos más, quieren vivir más en pisos, el núcleo familiar se está reduciendo y demás, entonces está aumentando la demanda, no por motivos crediticios, sino por otro tema y tal, y además de motivos crediticios, por inversión, por bajos tipos de interés. Lo que pasa es que como no ha habido una reforma del suelo, pues los alquileres se están disparando y la gente no puede. Antes del 2008 la gente podía permitirse eso, ahora no. Vaya, o sea, igual la ley del suelo pues no fue la culpable, no fue la mala. Palió un poco el efecto de la burbuja. Un poco, pero no fue suficiente. No se liberalizó el suelo realmente. O sea, esto que se liberalizó el suelo es mentira. Se privatizó en cierta manera, pero estaba hiperregulado. Había trámites que tenías que sobornar y había un montón de corruptelas. No estaba liberalizado, estaba al servicio del alcalde y demás y le permitía recalificar mediante soborno. No era una liberalización. Ay, vale, sigamos, que ya he metido suficiente chapa. No cabe decir que este margen de beneficios atrajo a miles y miles de simpáticos especuladores. ¿Qué? La especulación no es mala. Que tengas envidia de que gente pues, en el mercado gane dinero no es problema mío. El especulador es el que ajusta los precios. El que compra barato y se espera... O sea, si compras barato quiere decir que hay mucho y se demanda poco. Sí. Entonces,
Tú eso lo haces esperando que en algún momento, pues la gente se gaste todo lo que tiene y quede lo tuyo. Entonces, en época de escasez, pones lo tuyo en el mercado. Por lo tanto, lo que estás haciendo es beneficiando a las personas porque reservas algo cuando hay mucho y entonces lo pones cuando hay poco. Es bueno eso. Eso evita, la especulación evita los ciclos económicos porque cuando hay un precio muy bajo compras y entonces al comprar subes un poco el precio y cuando hay precios muy altos vendes y al aumentar la oferta en ese momento bajas los precios. La especulación lo que hace es intentar igualar un poco y evitar las burbujas. Lo que pasa es que si creas sistemáticamente una burbuja por los bajos tipos de interés, pues eso se desajusta al mercado. Pero la especulación no provoca eso, sino todo lo contrario. Resultado, el precio de la vivienda se disparó en solo 4 años. Y por la especulación. Dice que es por la especulación. Es brutal. Si vamos hasta el 2005, la burbuja ya estaba desatada y España construía en un año más vivienda que Francia, Alemania e Italia juntas. Porque hacía más falta, porque había más terreno, porque se recalificaba más. ¿Y dónde crecía más el precio de la vivienda? Dime dónde. ¿Y por qué subía en todo el mundo el precio? ¿Y por qué se construía en todo el mundo y subía en todo el mundo? Veamos. O sea, ahora resulta que la burbuja de los 2000 era solo en España. A esta playa le falta vidilla. Así está mejor. ¿Y este idílico bosque? ¡Oh, qué bonita ardilla! ¡A tomar por culo las ardillas! Y bienvenido el progreso. Pues nada, llevamos en el bosque porque las ardillitas... Porque hay ardillitas, o sea, llevamos en el bosque. Ay. Gracias al motor de la construcción, nuestra economía estaba on fire y todo el mundo hablaba del milagro económico español. De pronto, alguien dijo: ¿y si aprovechamos el superávit para invertir más en I+D? Y se invirtió un montón y se gastó un montón de dinero. Se gastó más que... Es que estoy alucinando. Y el gasto público... Mira, datos macro, gasto público, España. A ver si lo veis. Vamos a ver, año 2000. Gasto público en porcentaje del PIB. Pasamos del 39... Del 39,10. Del 39,10 al 46,2. ¿Vale? O sea, ¿me estás diciendo que el gasto público no subió? Estamos hablando de que subió del 2000 de 6.459 euros por habitante al 2008 9.878, luego 10.500. O sea, en 2009 2.500, ¿vale? En 2012, que está hablando esta persona, 10.655. El 48,7% del gasto, o sea, del PIB lo gastaba el Estado. 48,7. Pasamos del 39,10 al 48,7. Dijo en gasto público. Sí, bueno, en I+D, pero es que también se gastaba más en I+D. Vamos al I+D si quieres. O sea, en gasto público había más. O sea, es que el Estado se dedicaba a gastar un montón. España, ¿dónde está? Economía de España. ¿Dónde está el I+D? Gasto en salud, gasto en educación, no sale el I+D. Pues no sale ni I+D en esta web. No. Educación, salud, defensa, gasto público y total. No sale, pero bueno. Pues vaya. Pero vamos, que subió en todas las partidas. No te sale porque en España no hay más de... Uy, tanto que hay, tanto que hay. Vamos, que aumentó en todas las partidas. Madre mía. Sigamos con esto. Así era nuestro milagro económico. Mientras el referente de los empresarios americanos era Google, aquí todos querían emular a Paco el Pocero. Pero se asomaba un drama descomunal. El precio de la vivienda estaba ya por las nubes. Bueno, pero al menos teníamos trabajo. Cierto, el paro había bajado a una cifra récord. Pero mientras la vivienda en términos reales había más que doblado su precio, los sueldos se habían quedado más congelados que Walt Disney.
Eso se lo saca de la manga. O sea, los sueldos subieron un montón. O sea, si habría obreros que cobran 3.000 euros al mes. Vamos, que aun estando en el mayor periodo de bonanza de la democracia, la mayoría cobraba un SDM. A ver, un momento. Vamos, que aun estando en el mayor periodo de Demagogia bonanza pura. de la democracia, Demagogia pura. Está diciendo que no subieron y solo está poniendo un año. Está diciendo, no subieron porque cobrábamos menos que los demás. Pero estás diciendo que no subieron más que los demás. Pero no estás comparando, no estás poniendo el salario respecto a 2000. O sea, ponme una gráfica de 2000, 2001, 2003, o sea, hasta 2005. No me compares con otros países, que evidentemente son más ricos, porque evidentemente tienen una economía más libre que la española. Ay. la mayoría cobraba un SDM, también conocido como un sueldo de mierda. Pero si la vivienda está más cara y los sueldos son los mismos, ¿por qué la gente sigue comprando pisos? Bueno, aquí Porque el crédito está más barato. Entonces lo que te ahorras del crédito te lo pones en el precio de la vivienda. es donde aparece tu amigo el banco. Bancos y cajas no querían perderse el festín y empezaron a rebajar exigencias para conceder créditos. Porque los bancos centrales estaban regalando el dinero, entonces tenían que competir contra... Es brutal. Hola, gano. Si inundas de dinero el mercado, los inversores y demás tienen que buscar rápidamente cualquier cosa para invertir, cualquier cosa para prestar, entonces es que si no colapsan. Entonces estás creando el efecto burbuja este. Un sueldo de mierda y mi avalista es una tortuga con gorra. Hipoteca al canto. Y tranquilo, para que pueda asumir las cuotas les tiraremos la hipoteca a 40 años. Y si algún día no puede pagar la hipoteca, como los precios siempre suben, vende la casa, recupera la inversión y encima gana dinero. Y recuerde, la vivienda nunca baja. Bueno, si te crees estas cosas, oye. Además, le hincharemos el crédito para que se pague un cochazo, un crucero, una pantalla plana y un smartphone con Wi-Fi y Grommen Hour. ¿Cómo puede ser que esté hablando de este tema y no esté mencionando los bancos centrales, que es el origen de absolutamente todo esto? ¿Y cómo es que lo está centrando en España como si España fuese la única? Y lo pone todo esto que es culpa de la reforma del suelo del PP. Flipa, ¿eh? Flipa. O sea, como el PP reformó el suelo en España, todo el mundo tuvo una burbuja y una crisis en 2008. Y así, por primera vez en la historia, con un sueldo de mierda podías vivir de puta madre. ¡Soy rico! Pero si saltamos hasta el 2007, veremos un panorama dantesco. La deuda de administraciones, familias, empresas era ya descomunal. Más o menos reconoce las administraciones estaban hiperendeudadas y el Estado estaba gastando, vamos, a expuertas en Como descomunal era la deuda de las cajas de ahorro, por cierto, cajas de ahorro públicas, o sea, que era de donde el Estado y de las autonomías sacaban un montón de dinero y un montón de corrupciones y demás. Esto es que madre mía, pero la culpa es del capitalismo y de la ley de suelo del PP, ¿sabes? cajas con otras entidades financieras. El país entero había raptado a la tía de la lejía y la obligaba a traer más y más dinero del futuro. En otras palabras, no es que nuestra habilidad por crear riqueza trajera consigo el crecimiento, sino que el único motor de riqueza era el crecimiento en sí, y ese crecimiento solo existía gracias a la deuda. Esto es cosa de Zapatero y demás. Esta deuda del Banco Central emitida por 2 estados, y bueno, se acerca un poco a explicar aquí el problema, pero no lo está explicando. Es que pone como origen la ley de suelos, es ridículo. Año 2008. La vivienda ya era tan cara que algunos debían hipotecarse a 40 años para vivir en un zulo. Había que parar aquello de algún modo, pero nadie sabía cómo. España entera era como la orquesta del Titanic, tocando sin parar mientras el barco se hunde. Hasta que al fin estalló una crisis crediticia en Estados Unidos que se contagió rápidamente por todo el mundo. Y de la noche a la... Todo por culpa, o sea, Estados Unidos, por culpa de la ley de suelo de Aznar, ¿vale? O sea, lo que pasó en Estados Unidos fue por Aznar. Todo es culpa de Aznar, ¿vale? De ahí el apoyo que daba a Estados Unidos tanto, cuando lo de Irak y todo eso, era para pedir perdón, para disculparse. mañana, los bancos dejaron de prestar dinero, los inversores dejaron de comprar deuda y el pánico se desató. Como nadie prestaba dinero, se produjo un efecto dominó. El consumo se desplomó, se contrajo la economía, las empresas empezaron a hacer despidos en masa y las familias sin trabajo fueron expulsadas de sus casas por impago. Se dejó de imprimir tantos dineros, tantísimo dinero, se subieron los tipos de interés, entonces no se pudo sostener todo esto. Claro, es que era ficticio, era la borrachera crediticia, era falso ese crecimiento. Sin darnos cuenta, habíamos llegado a ese futuro al que habíamos estado robando el dinero. Y descubrimos, de pronto, que éramos pobres. Pero, ¿y dónde está la ley de suelo en todo esto? Pero no acabas de admitir que era por traer dinero del futuro. ¿Qué tiene que ver la ley de suelo con todo esto? ¿Qué manera de retorcer la realidad para culpar al PP de algo que no tiene nada que ver? Y lo que es peor, que nunca habíamos dejado de serlo. Sí, en 2007 había crisis, pero no había llegado a las familias y demás. Eran crisis de Wall Street y demás, pero no se había tramitado, o sea, no se veía como tal. Era difícil ver eso. Y que quizá esto ya no era España, sino Españistán.
qué manera de falsearlo todo. Este tío hace unos vídeos que se nota que entiende un poco del tema, pero quiere manipularlo para retorcerlo y que culpar a quien no, o sea, que no tiene sentido. Porque luego ha empezado, o sea, veis que el principio ha puesto lo del PP para fingir como que todo partía de ahí, pero luego se ha puesto a hablar de otras cosas que no tenían nada que ver con la deuda, con el crédito, con no sé qué, porque es el verdadero problema, que no menciono a los estados centrales, la banca internacional, ¿sabes? Los bancos centrales. Y él sabe que no, o sea, se nota que sabe que no es porque no tiene nada que ver el PP con la burbuja inmobiliaria. Pero bueno, que te vea el vídeo y que hacéis un debate. O sea, por mí perfecto, sería guay. Pues bueno, hasta aquí el vídeo. Ahora tenéis que hacer lo que se tiene que hacer cuando os habéis visto un vídeo, que es darle a me gusta, compartir y suscribirse. Además venir a Twitch, que está guay, que estamos aquí comentando cositas. Vente y así podrás proponerme vídeos y demás. Venga, nos vemos.